Amigas y amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de las pensiones de viudez que otorgan las instituciones de seguridad social. ¿Les parece interesante el tema? A mí en lo particular mucho. Espero que les guste la siguiente videocápsula. Bienvenidos. La disposición constitucional no impone condiciones a los familiares de los trabajadores para recibir pensiones como la de viudez y orfandad, sino que es la que da los lineamientos que deberá tomar el Congreso de la Unión para expedir leyes sobre seguridad social, las cuales deberán cubrir como mínimo los accidentes y las enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, invalidez, vejez y muerte, lo que se cumple mediante la ley reglamentaria, que es la que de acuerdo a su contenido normativo regulará las prestaciones de seguridad social, la estructura y atribuciones con las que cuenta para otorgar los derechos de los trabajadores, por lo que se reitera el objetivo constitucional se desarrolla a través de la ley reglamentaria. Así, la pensión por viudez tiende a proteger la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador asegurado o pensionado, que no es desde luego una concesión gratuita o generosa, sino que se constituye un seguro que se activa con la muerte de aquel y deriva directamente de las aportaciones que éste haya efectuado por determinado número de años de trabajo productivo, y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra la esposa o concubina. La primera parte del procedimiento tiene como propósito declarar al promovente como único y legítimo beneficiario de los derechos laborales del extinto trabajador del IMSS, ya que así lo prevé el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La segunda, conceder y pagar la pensión de viudez en términos del artículo 14, fracción primera, del régimen de jubilaciones y pensiones celebrado entre el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y ese instituto, incluyéndolo en la nómina de pensionados con el correspondiente pago de las pensiones vencidas de viudez generadas desde la fecha de defunción del trabajador y hasta que se dé cumplimiento al laudo, incluido el pago del aguinaldo anual causado. Como pruebas, deben ofrecerse las copias certificadas del acta de matrimonio y de defunción para acreditar el estado civil del actor como viudo o viuda, así como la causa del deceso del mismo, debiéndose fijar la convocatoria en el último centro de trabajo que en vida tuviera. Lo anterior para darle publicidad al acto y esperar el apersonamiento de cualquier interesado que cuente con igual o mejor derecho para ser declarado como beneficiario. Asimismo, debe practicarse la investigación de dependencia económica en el último domicilio del trabajador en donde el actuario haga constar y dé fe que existió dependencia económica del promovente, dando razón precisa de las circunstancias bajo las cuales vivió hasta antes de su defunción, así como el entroncamiento y relación que lo unía con la parte actora. Al fundamentarse la pensión de viudez en el régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo del IMSS, ello amerita el ofrecimiento de la prueba documental, consistente en las copias simples fotostáticas del artículo 14, ofreciendo medios de perfeccionamiento para el caso de objeción, tales como el cotejo y compulsa con su original, ponderando que las condiciones que deben justificarse son: 1. El fallecimiento del trabajador o trabajadora, jubilado o jubilada, o pensionado o pensionada del IMSS. 2. La calidad de viudo o viuda, o concubina o concubinaria del extinto. 3. Que el viudo o viuda o concubinaria demuestre estar totalmente incapacitado. Y 4. Que el viudo o viuda o concubinario o concubina demuestre que dependía económicamente del extinto, además de la exhibición de la resolución donde conste
el otorgamiento de jubilación por años de servicios a favor del extrabajador o extrabajadora y de los tarjetones de pago como trabajador jubilado, para que se le cubra al promovente el equivalente del 90% de la pensión que le hubiere correspondido en el momento de su deceso, con el correspondiente pago del aguinaldo anual equivalente a 15 días del monto de la pensión. Al promoverse demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social para el pago y el otorgamiento de la pensión de viudez correspondiente, debe informarse desde la demanda cuál era el domicilio del extinto trabajador, su fecha de nacimiento y de defunción, así como exhibir las actas del registro civil que comprueben lo anterior, la fecha de inscripción ante el régimen obligatorio del instituto, clínica de adscripción para fijar la competencia del tribunal, número de seguridad social, número de semanas cotizadas y último salario base, adjuntando el último estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro, así como la resolución de negativa de pensión tramitada en vía administrativa si es el caso. Los artículos 182 y 280 de la Ley del Seguro Social, abrogada y vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen contenido similar a los artículos 150 y 301 de la actual Ley del Seguro Social, que entró en vigor a partir del 1 de julio de ese mismo año, pues establecen que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, las que se probarán con el certificado de derechos expedido por el IMSS, contado a partir de la fecha de su baja. Es importante mencionar que ese certificado puede ser desvirtuado por el actor ofreciendo la prueba de inspección para revisar los documentos en los cuales el instituto base su defensa y, en caso de no exhibirlos, la Junta estime por presuntivamente ciertos los hechos que pretende probar el promovente respecto al número de semanas de cotización y la verosimilitud del salario promedio de las últimas 250 semanas, así como probar que se encuentra promoviendo la acción dentro del periodo de conservación de derechos. Los requisitos para acceder a la pensión de viudez actualmente señalados en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social son: primero, que el asegurado al fallecer tenga reconocidas el pago de un mínimo de 150 cotizaciones semanales o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, y dos, que la muerte del asegurado o pensionado no se deba a un riesgo de trabajo. Si fallece fuera del periodo de conservación de derechos, es decir, cuando ya no se encuentre cotizando a la fecha de su muerte, su beneficiario no tendrá derecho a disfrutar de la pensión, como tampoco la tendrá si no existió un solo concubinato de 5 años antes de su deceso. Es importante resaltar que si el extinto cotizó, por ejemplo, 792 semanas, la cuarta parte es igual a 198, las que multiplicadas por 7 días dan 1386, que será el tiempo de conservación de derechos, mismo que se cuenta a partir de la fecha de baja del trabajador y aquella en la cual tuvo lugar el fallecimiento del mismo para promover la acción respectiva. En tanto que la cuantificación del pago de la pensión de viudez respectiva es por el 90% del salario diario que le hubiere correspondido al decuyus, tal y como lo señala el artículo 131 de la Ley del Seguro Social actual, debiendo el IMSS demostrar el salario promedio de las últimas 500 semanas de cotización de la parte trabajadora, debiendo calcularse la cuantía de la pensión por invalidez por disposición del numeral 141, la cual equivale al 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización al régimen de seguridad social, y posteriormente al resultado de lo anterior deberá calcularse el 90% del mismo a fin de poder determinar la cuantía de la pensión de viudez que efectivamente se deberá de pagar.
El otorgamiento y pago de la pensión de viudez se fundamenta en el artículo 129 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, que establece que el derecho al pago de la pensión inicia a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que origina el derecho. Pero existen casos en que no resulta aplicable ese numeral, ya que los artículos 1, 5 y 7 transitorios de la Ley del ISSSTE establecen la existencia de dos regímenes de pensiones para los trabajadores incorporados a ese instituto, el primero denominado 10º transitorio y el segundo, acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en cuentas individuales, por lo que, para poder ejercer el derecho de opción de los trabajadores a dichos regímenes, el día 13 de diciembre de 2007, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, expidió el reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos 5 y 7 transitorios del decreto por el que se expidió la ley del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 del mes y año en cita, y que entró en vigor al día siguiente, cuyos artículos 1, 26, 30, 31, 35, 36 y 37 son de relevancia e importancia, ya que los trabajadores a partir del 1 de enero de 2008 tenían 6 meses para optar por cualquiera de los dos sistemas. Se estableció que a más tardar debían manifestarse el 30 de junio, plazo que se prorrogó hasta el 14 de noviembre del mismo año, lo que debían comunicar por escrito al instituto a través de las respectivas dependencias o entidades. Asimismo, que cuando no se manifestara la elección dentro del plazo previsto, les sería aplicado el artículo 10º transitorio de la aludida legislación, con acceso al resto de las prestaciones y seguros contenidos en dicha ley, y que, en ese supuesto, las dependencias y entidades deberían notificar a los trabajadores que no hubieran expresado su elección en los plazos referidos que se les aplicaría el régimen señalado. De ahí que, si la reclamación al pago de la pensión de viudez se efectúa al tenor del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, los artículos 34 y 37 del reglamento respectivo disponen que los familiares derechohabientes del trabajador fallecido tienen derecho a una pensión equivalente de hasta el 100% de la que hubiese correspondido al trabajador, y que el acceso a tal prestación requiere el cumplimiento de los requisitos precisados, como es que hubiere cotizado más de 15 años para tener derecho a la misma, elemento que debe justificar el promovente para la procedencia de su acción, elevando su petición por escrito ante la subdelegación de prestaciones adscrita a la delegación estatal o regional que corresponda a su último domicilio en vida, y acompañando toda la documentación necesaria como acta de nacimiento y de defunción del trabajador, CURP, último talón de pago y documento de elección o formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10º transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado o por el bono de pensión, debiendo resaltarse que el oficio expedido donde se determine la negativa de pensión debe ser impugnado en juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es importante mencionar que de ninguna forma se puede aplicar al pensionado el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, ya que restringe el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y la de jubilación cuando la suma de ambas rebase los 10 salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, puesto que esa disposición contraviene el derecho de seguridad social y el principio de la previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A constitucional. La muerte del militar constituye el presupuesto básico para acceder al derecho de adquirir una pensión por viudez, sin soslayar que también existen requisitos adicionales como son la edad de 55 años,
incapacitado o imposibilitado físicamente para trabajar en forma total o permanente, y que los beneficiarios hayan dependido económicamente del militar para poder materializar ese derecho. Estos requisitos se acompañan de una condición temporal muy definida, como lo es que deban ocurrir al momento del fallecimiento del militar. En este punto, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es imprescriptible el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, así como el derecho a reclamar sus incrementos, pero los que sí están sujetos a prescripción son los montos periódicos vencidos, sea de la pensión o de sus diferencias. De igual manera, es preciso enfatizar que el otorgamiento de pensiones como la de viudez, en términos generales, se rige por la ley vigente en la fecha en que se reúnan los requisitos para su obtención, partiendo de la premisa fundamental de que el derecho surge en función del momento en el que se da el supuesto de hecho que regula. Es por ello que el promovente debe dirigir su solicitud de pensión derivada del fallecimiento del militar al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, acompañando la documentación que soporte su dicho, como las actas del registro civil de matrimonio y de nacimiento de los hijos habidos, o bien, acreditando la dependencia económica con el militar fallecido y, en su caso, el concubinato existente de por lo menos 5 años anteriores a la fecha del deceso del miembro de las Fuerzas Armadas, esperando la resolución de la Junta Directiva del Instituto para obtener el beneficio económico solicitado y, en caso de negativa, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es así que la ley actual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de julio de 2003, dentro de su artículo 38, establece todas las condiciones que deben cumplir los cónyuges supérstites para verse favorecidos respecto de determinados beneficios legales, entre los que se encuentra la pensión por viudez. En el caso del cónyuge supérstite, la fracción primera del numeral referido señala que se podrá considerar como familiar y obtener la pensión por viudez cuando se encuentre solo o sola o en concurrencia con los hijos. El tema de pensiones de viudez es sumamente profundo e interesante. En él destaca que se busca la protección de la seguridad y bienestar familiar ante la muerte del trabajador asegurado o pensionado, debiendo promover un procedimiento en el que se declare como beneficiario al cónyuge supérstite o concubina o concubinario, y proceder al pago del beneficio económico correspondiente para el caso de trabajadores que cotizaron al ISSSTE, atender a la existencia de 2 regímenes de pensiones, el denominado 10º transitorio y el de acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, en cuentas individuales. Por último, hemos visualizado los requisitos a satisfacer para el otorgamiento de la pensión de viudez establecido en el artículo 38 de la Ley Militar. Espero que este tema les haya gustado. Les agradezco mucho la atención prestada. Suscríbanse a este canal. Vienen más temas de interés. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos la próxima.